días, mi nombre es Jorge Pérez, residente de primer año de la Escuela Superior de Oftalmología. El día de hoy vamos a hablar sobre refracción, óptica de refracción y prismas. Vamos a aterrizar cosas que usamos a diario, cómo se forma la imagen y cómo se describe lo refractivo, la refracción subjetiva y prismas, qué significan y pues cómo usarlos. La refracción es como un proceso en capas. Primero se confirma el sistema óptico y la retina permite una buena agudeza visual. Si hay una patología, la refracción perfecta no existe. Segundo, si se consigue un punto de partida objetivo, como un autorrefractor o retinoscopía. Tercero, hay que refinar de forma subjetiva con un orden fijo, esfera, cilindro y al final balance binocular, y se aplica. Y por último, hay que recordar que cualquier lente descentrado puede inducir un prisma. Si el paciente tiene síntomas raros con su receta correcta, esto es un sospechoso frecuente. Lo mínimo de la óptica clínica es que la luz se refracta o cambia de dirección al pasar de un medio con un distinto índice, y de esto va a depender cuánto es lo que se refracta. No hay que hacer trigonometría, solamente recordar que un salto grande de índice en el ojo está en el aire y córnea, por eso la córnea aporta la mayor parte del poder refractivo o del poder dióptrico. La dioptría es una medida de potencia. Una dioptría equivale al inverso de la distancia focal en metros. Todo lo que vamos a hacer en refracción es ajustar los lentes externos para que el sistema total enfoque perfectamente con la retina con el menor esfuerzo acomodativo posible. En la consulta, 3 herramientas mentales que nos pueden ahorrar tiempo son: 1, que una lente positiva converge y una lente negativa diverge. Esto es hablando en cuanto a los rayos paralelos también. 2, el equivalente esférico ayuda a entender el promedio refractivo cuando se comparan recetas o hacer ajustes rápidos. En potencias altas, el vértex la distancia del vértice va a cambiar el efecto real de la lente sobre el ojo. Por eso una receta alta en gafas no es idéntica a la misma potencia en lente de contacto o en el foróptero. Y un recordatorio es que un paciente joven puede ver 20/20 con sobre menos, pero estará incómodo o con astinopía. La emetropía es que existe un foco de la visión en la retina sin una acomodación. La miopía es cuando el foco está delante de la retina. Por eso usamos lentes negativos, porque estos divergen o separan un poco los lentes, haciendo que se enfoque más atrás. La hipermetropía es cuando tenemos un foco detrás de la retina, y por eso se usa un lente positivo para que pueda enfocar antes en la retina. En miopía el ojo es demasiado potente o largo, entonces esto hace que enfoque antes de la retina. Y en la hipermetropía el foco queda atrás. En los pacientes jóvenes, una parte de esta hipermetropía puede estar oculta porque tienen más capacidad de acomodación. Entonces los síntomas pueden
ser más de astenopía, que quiere decir cansancio visual, más que de una borrosidad. Y la presbicia no es un error refractivo del globo, sino la pérdida de la acomodación. La adición compensa el trabajo de enfoque en cerca mayormente. Ahora pasando al astigmatismo. Esto quiere decir que hay dos meridianos principales con una potencia distinta. Si el paciente ve raro aunque tenga una buena línea, se debe pensar que este pequeño ajuste sea en el cilindro. El astigmatismo pues quiere decir que el ojo no tiene la misma potencia en todos los meridianos y por eso se le llama cilindro, porque obtiene como una forma más acilindrada la córnea, ¿verdad? Pero a medida va avanzando el astigmatismo es que se va a ver más así, cilindrado. En receta entonces se va a expresar como cilindro y eje, que el eje va a ser el grado. El eje marca el meridiano donde el cilindro no actúa. Entonces la potencia se aplica 90 grados perpendicular. Para no perdernos debemos usar un flujo que primero se aproxima el cilindro por objetiva, luego se refina el eje y se potencia con el Jackson Cross Cylinder. Y el objetivo es mejorar la nitidez y el confort del paciente, especialmente en conducción nocturna y al momento de la lectura también. En la refracción objetiva se puede usar el refractor, que este es rápido y útil como una aproximación. La refracción objetiva no es el final, pero sí es el inicio correcto. El autorrefractor da una estimación rápida y consistente, es útil en una clínica ocupada con mucho volumen o cuando uno está empezando también, pero sufre con mala fijación o opacidades o irregularidad corneal. La retinoscopía, esta también puede permitir como leer, por así decirlo, el sistema óptico con un control del paciente y es muy valiosa en niños o cuando la subjetiva no es confiable. No debemos aceptar una grabación objetiva si no cuadra con la agudeza visual o con la historia. Solamente usarla como un punto de partida y ajustar con método. Pero una buena refracción objetiva nos va a servir como un buen punto de partida y nos puede ahorrar buen tiempo. La retinoscopía, tres cosas que hacer en la retinoscopía que sean clínicamente útiles. Primero sería entender el movimiento del reflejo. Básicamente esto es cuando el reflejo va con el barrido o en contra. Si el reflejo va con el barrido, quiere decir que hace falta potencia positiva o sobra negativa. Si va en contra, se necesita más potencia negativa. Segundo, siempre se corrige por la distancia de trabajo, o sea, 67 centímetros aproximadamente. La potencia equivalente es de 1.5 dioptrías, así que la receta final se ajusta esa cantidad según la distancia. Tercero, para el astigmatismo no se debe adivinar, hay que neutralizar en dos meridianos principales y construir la receta. Y en pediatría la cicloplegia puede ser decisiva para una hipermetropía latente también. En la refracción subjetiva, esta funciona cuando el orden es constante. Se empieza con un fogging o una oclusión para relajar la acomodación. Se busca el mejor enfoque con el menor empuje del paciente. Hay que ajustar la esfera hasta el endpoint
y si se busca el mejor enfoque con la mejor agudeza visual, sin un sobre menos. Luego se pasa el cilindro, primero el eje, luego la potencia y vuelve a la esfera si se cambia el equivalente. Al final se hace una prueba de confirmación como el duocromo para afinar la esfera y reducir errores de 0.5 dioptrías. Si el paciente es binocularmente exigente o sintomático, se debe hacer un balance binocular según el protocolo. El objetivo al final es nitidez y comodidad también. Para refinar el cilindro con el Jackson Cross, esta es una herramienta simple que podemos usar con un algoritmo. Primero hay que refinar el eje, se coloca el Jackson Cross y se pregunta 1 o 2 y luego se rota el eje hacia la opción que se ve más nítida en incrementos pequeños. Una vez que el eje está estable, hay que refinar la potencia. Si prefiere la posición que apoya más el cilindro, se aumenta el cilindro. Si se prefiere la contraria, se reduce. Y esto se repite hasta que el paciente responda igual. Y no hay que olvidar el truco del equivalente esférico. Cuando se modifica cilindro, hay que ajustar esfera para mantener el y si se quiere conservar el enfoque global. Y este algoritmo mantiene una consistencia y reduce un retrabajo, por así decirlo, una refracción, una segunda refracción. Una mala refracción muchas veces va a ser un problema de fabricación o de montaje también. Si el paciente trae gafas nuevas y está incómodo, primero hay que verificar la receta en un lensómetro, la esfera, cilindro, eje y cualquier prisma. Luego se revisa el punto de divergencia y esa altura del montaje. Un centrado incorrecto puede inducir un prisma y puede dar astenopía o diplopía. En muchas recetas altas, el vertex distance y el centrado importan un poco más. Pequeños errores que se van a sentir bastante. Y esta diapositiva es para recordar que la refracción no termina cuando se reimprime la receta, sino cuando el paciente ya puede sentirse mejor, no tener síntomas. Ahora hablando un poco sobre prismas, estos parecen mágicos hasta que ya recordamos la frase que la luz se desvía hacia la base. Eso significa que la imagen aparente se mueve hacia el ápice y el ojo rota para recuperar la fijación. En clínica se usa la dioptría prismática la dioptría prismática que es igual como a 1 centímetro de desviación a 1 metro. Una dioptría prismática desplaza 1 centímetro la imagen a 1 metro. La orientación de la base se prescribe según el tipo de desviación y lo que uno quiere neutralizar. Base in, base out, base arriba o base abajo. Los prismas se usan de dos formas. Se debe medir el ángulo de desviación con un Prism Cover Test y tratar los síntomas, por ejemplo la diplopía. La medición con el Prism Cover Test, la lógica es neutralizar. Se hace el cover alternante para disociar y se colocan prismas en la orientación correcta hasta que el ojo deje de hacer el movimiento de refijación. La potencia en ese punto es el tamaño de la desviación en dioptrías prismáticas. Es importante anotar base in o base out, la que sea, y las condiciones, ya cerca contra lejos, con o sin corrección.
En urgencias esto nos va a ayudar a cuantificar una diplopía y seguir una evolución. Y en estrabismo este es el lenguaje común con ortóptica y cirugía. Los prismas terapéuticos e inducidos. En tratamiento el Fresnel es la prisma de prueba. Este se pega al lente, es barato, reversible y es fácil de ajustar. Es ideal en una diplopía transitoria, como en parecias que pueden mejorar o mientras se decide una cirugía. Pero los prismas también aparecen por accidente. Una lente descentrada puede inducir un efecto prismático. Ahí entra el Prentice. El prisma inducido es la potencia de lente en dioptrías multiplicada por la descentración en centímetros. Si el paciente está mareado con gafas nuevas, se debe revisar el Prentice si hay prismas antes de cambiar toda la receta. Como cierre, vamos a dar 4 puntos claves. Uno es que la refracción funciona siempre y cuando se siga el mismo orden. Una base objetiva razonable, una refracción subjetiva con los endpoints claros. 2. En pacientes miopes hay que tener cuidado con el sobre menos. En niños o jóvenes hay que recordar la hipermetropía latente y considerar una cicloplejía si no cuadra. 3. El cilindro importa bastante para el confort del paciente, no debemos de saltarnos el refinamiento de este. Y 4. Con prismas lo esencial es la orientación y la neutralización. Y en la terapia el Fresnel permite ajustar de forma reversible, pero vigila el impacto en contraste. Con esto ya tenemos un esquema práctico para la consulta. Muchas gracias.